Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes a quienes nos acompañan en la carpa de encuentro de la Semana Negra, y a lo largo de los próximos 55-60 minutos pues vamos a hablar sobre espías. Entendiendo por espías pues gente que se dedica a robar información, a operaciones negras, a manipular a otros, a seducir a otros, por supuesto, que a veces son ellos los seducidos y los engañados. Pero básicamente gente que se dedica a cometer delitos, a veces en nombre del Estado, otras veces en nombre del comercio. Gente realmente interesante, en la que hay de todo como en botica. Y como aquí en la Semana Negra pues nos da por traer a personajes que sepan de lo suyo, pues hemos convencido a 3 de los mejores agentes de los servicios internacionales que a lo largo de años se han dedicado a viajar por el mundo robando información, matando gente, y por primera vez van a dar la cara. Han creado una leyenda, ellos dicen que se llaman Carlos Quílez, Jerónimo Andreu o Carmen Posadas, pero en realidad no podemos decir su verdadero nombre ni su nacionalidad, por supuesto. Están versados en idiomas. Quiero decir que no van a notar nunca que provengan, por ejemplo, de un kolkhós en Vladivostok. Es decir, han sido muy bien entrenados. Esta gente va por primera vez en la historia a cámara descubierta, esto se está grabando, se está saliendo de streaming, van a descubrir los crímenes que han cometido, a veces en nombre del Estado, otras veces en nombre de multinacionales que venden bebidas de cola. Quiero decir que hay que reconocerles el mérito. Probablemente haya pistoleros a la fuera de la Semana Negra esperándoles a ejecutarles con un tiro en la nuca. Así que esto es un momento único en la historia de la Semana Negra. Les animo a que se queden con nosotros, a que descubran los verdaderos secretos del mundo de los espías. Está con nosotros un buen amigo personal mío, que es Carlos Quílez, coordinador de Crónica Negra, de Tribunales, actualmente en el grupo Antena 3, colabora con el programa de Sol y Sonega, pero ha colaborado al Rojo Vivo, en la cadena SER, en TV3, en RAC 1, fue director en su época también del Taquígrafo. Un tipo con una capacidad de trabajo tremenda, pero dicen, oiga, un tipo que se dedica a la crónica negra y demás, que sabe de espías. Pues, a ver, es el tío de La Soledad de Patricia, que es una novela de espías tremenda, que hay matarifes franchutes que vienen para España a cargarse a fulanos, rusos que viven en bases secretas, que es lo que yo quiero ser en la vida próxima, un magnate de estos rusos que tiene una base secreta con helicópteros y cuevas secretas por ahí. Pero es el autor también del Contragolpe, que es uno de los relatos más precisos y más detallados de cómo en este país se utilizó también los servicios de seguridad a los intereses de un determinado partido político. Nos acompaña también Jerónimo Andreu. Jerónimo Andreu tiene una doble faceta, bueno, triple, es un triple agente en realidad, no vamos a decir si trabaja para el MI6, forma parte del círculo de Cambridge, pero es periodista, ha colaborado con varios medios, el Universal si no me equivoco, y también El País, pero ha trabajado también para el Ministerio del Interior. Decía que llevaba la agencia de prensa del Ministerio del Interior, en realidad era la tapadera perfecta para cargarse gente y robar secretos de Estado, es también un traidor. Pero ha venido con nosotros también a la semana a hablar de literatura de espionaje, porque la que ha sido la novela que he presentado esta tarde, El sueño del cíclope, pues es un excelente relato de espionaje ambientado en la zona del campo de Gibraltar. Y bueno, aquellos que no lo hayan leído, pues les recomiendo que luego se acerquen a las librerías, es una buena ocasión. Y finalmente, probablemente la más peligrosa de todos ellos, la que más gente se ha cargado a lo largo de los años,
es la señora Carmen Posadas. Ella dice que es escritora, que ha escrito una cosa que se llamaba Invitación a un asesinato, La leyenda de la peregrina o Pequeñas infamias o Licencia para espiar. En realidad no los escribe ella, es decir, tiene un montón de espías que su única labor es recabar información, escribir los libros por ella y luego se dedica viajando por el mundo. Como comprenderán, pues... Bueno, pero sí, miren, compren el Licencia para espiar, que es bueno, muy bueno, que se lo firme ella. Así que, después de hacer esta presentación, tan sui generis, mi primera pregunta para los tres es, ¿qué es un espía? ¿Es un patriota? ¿Es un tipo que investiga? ¿Es un policía más que investiga? ¿O es un delincuente? ¿Lo hace por ideales? ¿Lo hace por dinero? ¿Es un tipo siempre a tener en cuenta? ¿Carlos? Vamos a ver, un espía es un magnífico ladrillo para hacer lo que hacemos los que estamos aquí. Es decir, nos da un enorme juego la figura del espía por dos motivos. Primero, porque el espía, en tanto que investigador, en tanto que puede ser muy bueno y estar al servicio del bien, o puede ser muy malo y estar al servicio de operaciones torticeras y perversas, es extraordinariamente poliédrico y, por lo tanto, extraordinariamente interesante para los que nos dedicamos a escribir. Y además, como el oficio de espía es un oficio... a mí me hace mucha gracia cuando me dicen, Carlos, ¿tú conoces policías de la secreta? Digo, hombre, a los policías de la secreta no los conozco porque son secretos, porque si no, vaya policías de la secreta menos secretos, ¿no? Y eso es una contradicción. Por lo tanto, el espía, cuando yo he conocido a algún policía o algún policía frustrado que me ha dicho que ha colaborado con los servicios de inteligencia, he pensado, seguro que no, porque el que colabora con los servicios de inteligencia no lo debe, no lo tiene que explicar. Pero decía que el espía es todo eso, pero además, como buen ladrillo para que construyamos nuestras paredes literarias, nuestras historias, y en mi caso también algunas noticias, en el ámbito estrictamente literario, y cuando hablamos de ficción, hablamos de novela, la novela es ficción, en la medida que son tipos desconocidos, nos permiten poder inventar. Es decir, difícilmente, respecto a la metodología de trabajo del capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Gijón, yo puedo sacarlo de unos parámetros de funcionamiento que más o menos todos, unos mucho más y unos mucho menos, pero todos un poco conocemos. Sin embargo, como no conocemos los parámetros del terreno de juego en el que juega un espía, eso nos da pie a que si en un momento dado nos tenemos que inventar, pues, que del talón de un zapato sale un microchip que se conecta con un radar y que eso permite inmovilizar a un tipo espía no sé dónde en Ucrania, pues va y os lo creéis, ¿no? O si no os lo creéis es igual, pero os encanta no creerlo porque la historia es muy bonita o creéis que es muy bonita. Por lo tanto, a mí cuando hice la novela que hice, La soledad de Patricia, cuando hablaba del caso de espionaje del servicio secreto francés, ese era un caso... Es un libro muy complejo, probablemente el más complejo que he escrito, porque es un libro en el que los espías tenían nombre y apellido, porque fueron identificados como tales, pudimos saber y se supo que era una operación de los servicios secretos franceses y que el tema acabó bueno, con una muerte que nadie ha querido asumir, pero sumando 2 más 2 enseguida nos da 4, ¿no? Y esa era la dificultad del libro, que eran unos espías sobre los que yo podía inventar poco. Pero, respondiendo a tu pregunta, son, bueno, mira Forsyth, mira todos los grandes autores que han utilizado la figura del espía para hacer historias extraordinarias e increíbles, sobre todo porque son desconocidos. Jerónimo. Pues yo creo que un espía es sobre todo una sorpresa. O sea, Carlos ha explicado muy bien que para los escritores el espía es un elemento muy interesante porque es una percha en la que podemos colgar muchos referentes atractivos, en los que podemos construir y proyectar un montón de cosas que son interesantes, pero luego en la vida diaria los espías no tienen nada que ver con eso y siempre son esa persona que no pensamos que fuera a desarrollar ese trabajo. Hay muchos grados de espía, hay mucho tipo de trabajador de los servicios secretos, están los grandes agentes, están los funcionarios y está la gente, los autónomos, los externos, a los que se les paga puntualmente por extraer una información. Entonces, por eso es muy difícil dibujar un perfil concreto del espía, porque el espía se contrata precisamente por esa capacidad de mimetizarse y
por ese campo tan amplio de posibilidades que ofrece, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor, no sé si todos los que están aquí en su vida han conocido un espía, pero mucha más gente de la que piensa ha estado en contacto con ellos sin darse cuenta. Porque precisamente eso es la sorpresa. Es la persona que te puede extraer información que a lo mejor no es tan valiosa, pero muchas veces su trabajo simplemente es conseguir una pequeña pieza con la que se va montando un puzzle mucho más grande cuando ponen esa información en común. Mucha gente que está trabajando para una agencia. Entonces, eso yo creo que, aunque no estemos hablando de los grandes espías que nos imaginamos nosotros, que tienen acceso a toda la información, precisamente te genera esa curiosidad, ese interés de qué tipo de persona está dispuesta a ejercer esa función, está dispuesta a jugar con esa ambivalencia moral, está dispuesta a extraer cosas de sus amigos o de sus conocidos que ellos no quieren regalar, que ellos no quieren soltar, y por eso es tan atractivo para nosotros, por esa sorpresa continua. Carmen. Bueno, nosotros tenemos la idea de un espía, lo que ha retratado Ian Fleming o Forsyth o John le Carré, que eran todos espías, por cierto, o sea, que sabían muy bien de lo que estaban hablando, o por lo menos tenían una base para construir, como dice Carlos, o sea, tú sobre la verdad pones esos otros ladrillos para crear un personaje. Pero esto es un poco la guinda del pastel, porque luego hay muchísimos otro tipo de espías que son mucho más grises y sin embargo muy, muy eficaces. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en Moscú, teníamos la casa llena de micrófonos. Pero eran tan desastrosos los servicios secretos soviéticos en aquella época que de vez en cuando se invertían los micrófonos y oíamos nosotros a los espías. Entonces tú estabas durmiendo a las 4 de la mañana y sonaba una música trepidante o oías una conversación acalorada y eran los espías que se aburrían tanto que se peleaban entre ellos, ¿no? Y tú tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense. Bueno, pues ese tipo de espía que tienen una vida rutinaria, aburridísima, porque claro, para coger un secreto importante se tragan horas y horas de conversaciones sin interés de ningún tipo. Sin embargo, juega un papel muy importante. Después, a mi hermana Dolores, como habla ruso muy bien, en un momento dado le ofrecieron aquí en España ser espía. Un amigo suyo militar le dijo, ¿quieres ser espía? Y Dolores se quedó fascinada y dijo, sí, claro que quiero ser espía, hasta que se enteró en qué iba a consistir su misión. Y su misión iba a consistir en estar sentada en una mesita escuchando horas y horas Radio Moscú. Comprenderás que eso tampoco es muy glamuroso, pero sin embargo también cumple una función, igual que los que están delante de una pantalla con el ciberespionaje. O sea que no hay un perfil, tanto como ha dicho Carlos como ha dicho Jerónimo, no hay un perfil de espías. Nosotros, los novelistas, lo que hacemos es tomar la guinda del pastel, los que están en operaciones, que hacen cosas llamativas, porque es muy difícil hacer una novela sobre un señor que escucha horas y horas una radio. Aunque, sin embargo, imagino que ustedes habrán visto esa película tan buena que se llama La vida de otros, ¿no? Que es precisamente sobre ese tipo de espías. Pero en general nosotros tomamos los que están en misiones y que están en operaciones, que así le llaman ellos, porque tienen mucho más interés y más juego literario. Curioso una cosa que decía Carmen, que es curiosa la cantidad de grandes escritores que fueron espías, un Graham Greene o un Le Carré. Evidentemente ellos son grandes escritores y son grandes espías, pero no lo pueden decir. Hay muchos modelos, como habéis explicado, y lo curioso es que en vuestras obras han sido reflejados esos distintos modelos. En la obra de Carlos están presentes la gente que se dedica a los golpes de acción. En La soledad de Patricia es gente que básicamente es un sicario. Poca diferencia habría entre él y un tipo al que le acaban de contratar para cargarse a alguien. En la de Jerónimo es un tío que se dedica a infiltrarse, básicamente, que está cómodo en un ambiente y luego está igual de cómodo en otro. En el caso de Carmen, también los espías que has retratado responden a tipologías muy diversas. Tenemos gente que se dedica a captar información, gente que se dedica a provocar o a perseguir a otros espías, también en tu libro. Yo quisiera preguntaros cuál es
¿Cuál es vuestro espía favorito? ¿Cuál es vuestro modelo de espía favorito? ¿Preferís al tipo que se dedica al análisis de información, una especie de smiley, por decirlo de alguna forma? ¿Pediríais a un tipo que se dedica a los golpes de acción o a alguien que se dedica a moverse en todo tipo de ambientes? ¿Carlos? A mí el que más me gusta es el undercover, el infiltrado. Es decir, en mi novela, como tú comentas, estamos ante un grupo de los servicios secretos que actúan en base a parámetros de inteligencia del Estado, en fin, tal, pero son sicarios, son ejecutores, que además van a hacer una operación, esto es un caso verídico, van a hacer una operación con sangre de por medio. A mí ese tema me apasionó porque además informé de él en la cadena SER. Yo trabajaba en la cadena SER en aquel momento y es un tema que por muchos motivos me gustó y además creo que es una novela, modestia aparte, que me quedó muy chula y que a mí me satisfizo mucho el escribirla. Pero sin embargo, si yo tuviera que escoger en una librería inmensa todas las novelas de espías que hay y me dicen, aquí tienes, yo preguntaría, ¿dónde están los infiltrados?, ¿no? Y me encanta la figura del infiltrado, es decir, la figura del undercover, la figura del tipo, tanto a nivel policial como a nivel de servicios secretos, La figura del tío que se mimetiza, que pasa riesgos, que hay una serie que se llama The Americans, no sé si la habéis visto, que os la recomiendo, pues son unos miembros del KGB en plena Guerra Fría que se instalan de jovencitos en Estados Unidos, crecen como norteamericanos y trabajan, son espías rusos allí, pero absolutamente hablan, viven, comen y piensan a efectos públicos como norteamericanos. Claro, ese proceso implica una dureza y una musculatura psicológica por parte del infiltrado, los problemas, los riesgos, porque hay un momento dado, claro, un infiltrado no es un tipo que se infiltra, pues eso, no en una organización paramilitar o en una organización terrorista o en un grupo criminal. Si mira, ya estoy aquí, no, estás aquí, pero tienes que rascar y tienes que... estamos en el mundo digital y en el mundo de las grandes tecnologías, pero hay que abrir ese cajoncito, sacar ese papelito y ver que lo que van a hacer los malos o los que tú crees que son malos es aquello o es lo otro. Por tanto, tiene que haber un elemento transgresor, un elemento de riesgo extraordinario, ¿no? Por eso es tan interesante las películas que vemos de espías, bueno, me resultan a mí al menos, y las novelas de espías. Pero yo, más que el espía analista o el espía ejecutor, ese otro espía encubierto, ese tipo infiltrado, ese tipo que se mimetiza, que utiliza todos esos recursos, y la figura del poli o del agente antena al que reporta la información, ¿no? Que no sé por qué las películas americanas siempre reportan la información en el transcurso de un paseo por un parque, ¿no? Es una cosa bastante recurrente y yo creo que deberían un poco cambiar de... Eso es lo que más me interesa. Para mí es mi espía preferido, él. Pues a mí el espía que más me gusta, que más me atrae, es el espía accidental, que es el espía que tiene un componente grande de aficionado. Es una persona que está en contacto con una información, que no es un espía de carrera, y en determinado momento se le pide que haga un servicio, que trabaje o que cobre por obtener unos datos determinados. Entonces, esa persona no tiene la preparación psicológica, no sabe hacerlo bien, pero lo tiene a su acceso, lo tiene al alcance de la mano, ¿no? Entonces, me parece una figura muy interesante porque se tiene que enfrentar a toda una serie de dilemas que el espía profesional ya tiene completamente superado, porque uno de los elementos más interesantes, más apasionantes del espía es esa capacidad de mentir, de engañar a su entorno habitual, a su familia, a sus amigos, o al entorno que ha adquirido, en el que tiene que desarrollar la misión. Él se ha entrenado, él ha superado todos esos dilemas morales y sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero el espía accidental no, tiene que, sobre la marcha, tiene que estar tomando decisiones, ver hasta dónde llega, cuáles son los límites, y es un diálogo interno que yo creo que es muy enriquecedor porque es lo que te pone en contacto con la naturaleza más oscura del espionaje, que es... no estás solo para recabar información, sino que estás para aprovecharte de otras personas, puede ser por un bien superior o puede ser por una compensación, pero sí que estás para robarles sus cosas más íntimas. Bueno, es que me ha pisado la idea, Carlos, porque yo también iba a decir el espía infiltrado, voy a decir la espía infiltrada,
porque si ya el trabajo es complicado para un hombre, lo es mucho más para una mujer. Date cuenta que un infiltrado tiene que olvidarse de su vida real, o sea, que no puede tener contacto con su familia, si tiene hijos los tiene que no los puede ver. O sea, es un sacrificio enorme que muchas veces ni siquiera está muy bien pagado, porque, bueno, tengo entendido que los infiltrados les pagan un sueldo extra, pero en fin, supongo que no será una cosa como para hacerse ricos, o sea, que simplemente ellos lo hacen o por vocación de servicio o por una convicción o por un fin muy elevado, ¿no? Y para una mujer, como digo, el precio es el doble, porque al fin y al cabo, bueno, es verdad que los infiltrados hombres también tienen hijos, pero para una mujer tiene un plus de dolor el abandonar un hijo, porque pues, nosotros llevamos esa culpa de lo peor que puede hacer una madre es abandonar un hijo, ¿no? Y sin embargo, pues hay mujeres que están dispuestas a hacerlo. Yo conocí, el final del libro es una entrevista con dos mujeres que son espías. Una nunca ha hecho operaciones, operaciones se considera, por ejemplo, infiltrarse en bandas terroristas o lo que sea, y la otra ha tenido un trabajo más burocrático, sobre todo en las embajadas. Las embajadas, por cierto, son un nido de espías, o sea, no hay una sola embajada en la que no haya 3 o 4, a lo mejor una es la limpiadora, el otro es el agregado militar y el otro es el agregado cultural, pero siempre se dedican al espionaje. Y entonces esta que tenía el trabajo más light, no la otra, que obviamente no me podía contar su vida, porque el buen espía, como hemos dicho aquí todos, es el que no cuenta, ¿no? O sea, que el que te cuenta directamente es un farsante, eso es seguro, ¿no? Pero yo le preguntaba a esta que había tenido un trabajo más burocrático, que cuál había sido el precio a pagar por tener esta profesión tan apasionante, y me dijo que el precio era el silencio, que obviamente ella no podía contarle a nadie a qué se dedicaba, que tenía que mentirle a todo el mundo, tenía que mentir a sus padres, tenía que mentir, su marido sí sabía a qué se dedicaba, pero tenía que mentir a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos. Y que además otra cosa que me llamó mucho la atención, esto ya desde un punto de vista más chusco, pero me hizo gracia, me decía, es que yo cuento que trabajo en un oscuro ministerio, y entonces nos reunimos los amigos y todo el mundo cuenta cosas interesantísimas sobre su trabajo, y yo, que tengo una vida trepidante, no puedo contarle nada a nadie, o sea que soy la más aburrida de mi círculo de amigos. O sea que sí estoy de acuerdo con Carlos que el infiltrado a mí es el que más me interesa. Dejarme que os explique una anécdota verídica, al hilo de lo que comenta Carmen, de la figura del infiltrado. Esto que os voy a explicar es de verdad, ¿eh? Esto ocurrió en Barcelona hace muchos años, cuando los Mossos d'Esquadra, que como sabéis tienen competencias desde hace años en materia de orden público, seguridad ciudadana, investigación en Cataluña, pero empezaron a sustituir a la policía y a la Guardia Civil, y durante los primeros meses o los primeros años, como es lógico, pecaron de un poco novatos a la hora de actuar. Entonces, una de las primeras investigaciones de crimen organizado que se hicieron alrededor de un grupo de ciudadanos rusos, de los que se pensaba que alguno de ellos podía tener conexión con algún grupo terrorista o de financiación de grupos terroristas, y estaban vinculados con tema de narcotráfico. Y se detectó, insisto, todo esto que os explico es verdad, tal como os lo digo, se detectó que frecuentaban asiduamente un club de prostitución que se llamaba Saratoga, ahora ya no existe, pero hace 25 años existía. Entonces, bueno, decidieron los responsables de investigación infiltrar a un policía, a un Mossos d'Esquadra allí. Entonces, bueno, pues eligieron a un muchacho de policía, un chico y tal, al que le propusieron después de... En fin, no sé cómo fue el proceso de selección, pero cogieron a un tipo y le dijeron, mira, tienes que infiltrarte, tenemos que saber pues todo, desde las matrículas de los coches que utilizan, lo que hacen, lo que dejan de hacer y tal. Y ese muchacho se infiltró. Y además, cuando se infiltró, le dijo su intendente, su mando superior, le dijo, has de ser consciente de que tienes que mimetizarte en el ambiente, por lo tanto, en fin, tienes que ser profesional hasta
hasta el extremo que toque, no sé si me explico. Es decir, que si tienes que hablar con las señoritas, pues hablas con las señoritas, y si tienes que hablar mucho con las señoritas, pues hablas mucho con las señoritas. Esto es el trabajo de la policía, de los tal. ¿Me habéis entendido, verdad? Bien. El caso es que el chico lo entendió también, era más listo que yo, y lo entendió, y se dispuso a ello. Entonces, él, que era un chaval perspicaz, dijo, coño, pues voy a ir siempre con la misma señorita, en este caso era una muchacha de origen ruso, voy a hacer servicios sexuales con ella, en fin y tal, y me voy ganando su confianza. Y efectivamente, pues los martes y los viernes frecuentaba el sitio, siempre esperaba a que estuviera Katiuska, por ejemplo, y si no estaba Katiuska, esperaba que estuviera, dijéramos, Katiuska, para poder estar con ella. Se ganó su confianza y le sacaba información. Bueno, pues le sacó información, le sacó matrículas, incluso algún nombre, en fin, sin que la chica esta supiera en absoluto que ese muchacho era policía, porque era un infiltrado. Pero ¿qué pasa? Que al cabo de 2 meses se reúne en un sitio recóndito, supongo que en algún parque de la ciudad de Barcelona, que es donde se reúnen, pero vamos, en cualquier sitio se reunió con su mando y le reportó la última novedad de lo que había investigado. Y le acaba de explicar todo, pues se toma nota y perfecto, oye, pues muy bien el servicio, pues va a ver si puedes ampliar esto, lo otro y tal. Y hay un momento en que el chico, un poco timorato, le dice a su mando, dice, bueno, todo eso está muy bien, pero yo cada vez que voy tengo que pagar 150 euros. Y claro, es que voy 2 veces por semana, o a veces una vez y tal, y llevo 2 meses y, en fin, ¿esto cómo se hace? Y el mando se lo queda mirando y dice, chico, ¿tú eres idiota o tal? Pues esto lo que gastas te lo va a pagar la empresa, ¿no? Esto es evidente, esto es una cosa de trabajo, esto es una facturación, como si tienes una comida de trabajo con no sé quién. Vale. Entonces este muchacho, cándido él, el jueves se presenta allí, habla con Nadiuska, o como sea, le saca información, hace lo que tenga que hacer y al final le dice, toma, 150 eurillos, coño, y hazme un papelillo para la empresa, porque tengo que... Entonces, claro, la chica, que era más perspicaz que él, como podéis entender, dijo, oye, tú no eres agente de seguros, ¿verdad? Me pides la factura, pero esto que el otro se puso rojo, bueno, me tengo que ir, tal. Total, que su trabajo como espía pues quedó reducido a la nada por haber pretendido el recibo. Era un pequeño minuto musical que os quería comentar. Aprovechando este cuento que también nos ha contado Carlos, yo quería preguntaros, en este momento, en la sociedad de las tecnologías de la información, que si está todo en Internet, que si te llevamos todos en el teléfono móvil, tenemos equipos de grabación, de acceso a casi cualquier cosa, ¿el factor humano sigue siendo importante frente al técnico? ¿Es compatible la figura de un espía infiltrado? Estaba pensando en uno de los grandes maestros de espía, que era Marcus Wolf, jefe del servicio secreto en la RDA, el que ideó los Romeos, un plan a muy largo plazo que consistía en seleccionar a los hombres más guapos de la Stasi, prepararlos bien, no eran unos garrulos, mandarlos a la Alemania Federal y a veces fuera a otros países de la Unión Europea o que estuviesen en la OTAN, que sedujesen a un perfil de mujeres muy concreto, de mujeres de edad mediana, que no tuviesen pareja o que hubiesen roto recientemente, que tuviesen trabajos no en las cúpulas muy altas, eran administrativas o directoras ejecutivas, pero no eran la directora general de la OTAN o generalas, y eran mujeres que tenían acceso a mucha información y trabajándolas poco a poco, ganándoselas, seduciéndolas en un proceso muy largo que probablemente fuesen de las operaciones más exitosas de información. Digo, ¿eso cabría hoy o es más útil tener un dron volando o un satélite que interfiera todas las comunicaciones? Carmen. Bueno, según yo he podido hablar con gente que sabe, dicen que el factor humano es fundamental. Que una cosa es obtener información por distintos caminos, o sea, uno puede ser a través de las pantallas, el ciberespionaje, todo lo que tú quieras, o la información. Bueno, a todas estas también me contaron que por lo visto hay informantes por todos lados. Me decía, bueno, los taxistas son informantes.
En las peluquerías, no me preguntes por qué, pero a la gente se le suelta muchísimo la lengua y cosas contra intimidades tremendas. Entonces, según y cómo, los servicios secretos pueden ir ahí a la peluquera y decirle, bueno, pues mira, me graba esta conversación o lo que sea. Las camareras de los hoteles, o sea que toda esa gente juega un papel. Luego, con la información que se obtiene de los informantes, de los infiltrados, de los que están delante de la pantalla, lo importante es cómo se procesa esa información y que se saquen las conclusiones adecuadas. Ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, que una vez que cae el muro de Berlín, ahí la CIA en concreto se relaja, ¿no? Entonces dice, bueno, se acabó la Guerra Fría, ya todos vamos a ser capitalistas, todos vamos a ser hermanos, etcétera, fin de la historia, ahora empieza una etapa nueva y dejaron de invertir mucho en concreto en la CIA, porque la CIA no es el único servicio secreto que hay en Estados Unidos, hay como 6 o 7 oficinas distintas, ¿no? Una es espionaje militar, otro es la CIA, hay varias, ¿no? Bueno, entonces sucedió que cuando cayeron las Torres Gemelas, en la CIA no había nadie que hablara árabe. O sea, ¿cómo es posible que eso ocurriera? Sin embargo, fue así. Y el asunto de no procesar bien la información, se puede, os voy a contar esta anécdota que yo creo que lo refleja muy bien. Poco antes de que cayeran las Torres Gemelas, un señor que tenía una escuela de vuelo en no me acuerdo qué estado, informó a las autoridades, que sería, me imagino, la policía local o a quien quiera que fuera, que tenía a 2 señores dando clase de pilotar aviones que hacían unas preguntas rarísimas. Eran árabes y le preguntaban cosas como, por ejemplo, bueno, ¿y qué habría que hacer, por ejemplo, para desviar un avión y que volara dentro de la ciudad de Nueva York? Y bueno, ya que estamos dentro de la ciudad de Nueva York, ¿cómo haría ese piloto para pasar entre las 2 torres gemelas? Entonces esto al dueño de la escuela de pilotaje le pareció rarísimo e informó. Esa información nunca llegó a donde tenía que haber llegado y cuando cayeron las Torres Gemelas, uno de los responsables de la CIA dijo la siguiente frase que me pareció increíble, dijo, ¿cómo podíamos imaginar que el mayor enemigo de los Estados Unidos iba a ser un loco que vivía en una cueva de Afganistán y tenía una barba de medio metro de tamaño? Y sin embargo fue así. Bueno, pues a partir de ese momento la CIA tomó buena nota y ahora, por supuesto, tiene espías que hablan ruso, que hablan chino, que hablan árabe, y no solo eso, sino que el jefe de la CIA en este momento es un diplomático que estuvo destinado en los países árabes durante mucho tiempo, con lo cual conoce muy bien la zona, y después fue embajador en Moscú. Y entonces este señor que se llama Burns es el jefe de la CIA en este momento y por lo menos están un poco más informados. Pero este tipo de chapuza ocurrió con la caída de las Torres Gemelas. Jerónimo. Pues el factor humano en el espionaje es determinante, más allá de todos los avances de la tecnología, de los drones, el factor humano es el decisivo. En estas pirámides que se hacen de trabajos que van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, el que está más arriba y nunca será sustituido es el espía, porque los seres humanos ahí son fundamentales. Yo soy periodista, o esa es mi identidad de undercover, y en periodismo hace unos años se puso muy de moda el periodismo de datos, que todos íbamos a encontrar investigaciones tremendas, cruzando bases de datos, cruzando cuentas bancarias, de ahí salen los papeles de Panamá, cosas muy interesantes, pero al final lo difícil es, primero, que te den esas bases de datos, tener acceso, y eso solo se consigue embaucando a la gente, engatusando, chantajeando, como quieras, pero tiene que hacer un humano, y luego hace falta que otras personas analicen esos datos, que hagan las llamadas oportunas, que crucen informaciones, que se den cuenta de quién está ocultando, quién está mintiendo, y eso de momento solo lo pueden hacer los seres humanos. Entonces, ahí siempre vamos a hacer falta nosotros y no tenemos que preocuparnos. Eso enlaza con lo que cuenta Carmen, por ejemplo, sobre el 11S, nadie hablaba árabe. Efectivamente,
para todas las escuchas y eso es necesario alguien que domine idiomas, que tenga un perfil distinto, y los servicios secretos, de hecho, están en ese proceso desde hace muchos años. El espía típico de las novelas de John le Carré, que había estudiado en Eton, bueno, pues eso servía para un determinado mundo en el que los británicos se podían mover por Oriente Próximo, podían tener acceso a las personas importantes que tomaban decisiones, pero ahora eso no funciona así. Ahora lo que hace falta son chicos pakistaníes, hacen falta mujeres, hacen falta una serie de perfiles humanos que no están cubiertos por las escuelas o los caladeros de espionaje tradicionales. Entonces, los servicios secretos están haciendo mucho esfuerzo en eso porque ellos saben que lo importante es tener seres humanos que sepan desenvolverse en las situaciones y en los lugares en los que se mueve la información. Sí, como yo no soy espía, no sé decir hasta qué punto está al cabo de la calle o qué porcentaje de utilización de la tecnología a ese altísimo nivel en el que nos encontramos tiene respecto a lo que sería el factor humano, es decir, al Humphrey Bogart o al James Bond que se liga a la secretaria o al secretario de no sé qué tal para sacarle información después de darle un ramo de flores, ¿no? No lo sabría decir. Sí que sé que a mí lo que me gusta es el espía cargado de condición humana. A mí, cuantos menos drones y menos chips y menos cosas tenga una novela de espías o una película de espías o una historia de espías, a mí me gusta más el factor humano. Es más reconocible, lo puedo tocar, Y en cierta medida, los que nos dedicamos al periodismo de investigación, algunas de las estrategias que probablemente un infiltrado o un investigador de los servicios secretos o del cuerpo policial lleva a cabo, también lo tenemos que llevar a cabo, ¿no? Me gusta explicar la anécdota de una vez cuando existían, hablo del Paleolítico, cuando existían los gobiernos civiles. El que entonces era gobernador civil de Barcelona, que a la sazón después fue el director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, los que tenemos una edad os acordaréis, era el gobernador civil de Barcelona. Yo quedé con él para una entrevista, yo un chaval, quedé para una entrevista y había tenido algunos buenos maestros en este oficio. Y cuando entró, me hicieron entrar a su despacho, dice, entre usted aquí y ahora vendrá el señor gobernador y hablará con usted. Me dejaron en solo el despacho y ¿qué hice? Me amorré a la papelera. Y empecé a abrir los papelitos a ver qué leche había en la papelera, ¿no? Entonces el gobernador civil cuando llegó me vio revolviendo la papelera, ¿no? Y dice, ¿qué hace usted, Quílez? Digo, no, disculpe, gobernador, es que he tirado un chicle y no sé si ha caído y no quisiera... Y, claro, en fin, me metí un rollo que el tío naturalmente no entiendo que no se lo creyó. No se lo creyó porque se puso a hablarme y a mí me habían dicho estos maestros del periodismo que había que aprender a leer al revés. Es decir, si estás delante de un juez o de no sé qué y tiene un papel, saber leer, mientras él te va hablando, saber leer al revés lo que pone aquel papel, porque igual está un auto, igual está un fallo de una sentencia, igual está ahí la noticia, ¿no? Y yo pues hice mis prácticas en casa como un campeón y recuerdo que con el señor Ferran Cardenal estaba yo leyendo y tal, y claro, hubo un momento que debió ser tan evidente como yo estaba leyendo que giró la hoja y me dice, ¿quiere acabar de leerla? Y le dije, bueno, pues sí. Pero bueno, quiero decirte, son pequeños detalles de espías y de aprendices de periodista. Yo quisiera que profundizásemos un poco en esta faceta humana de la que hemos hablado, porque por un lado el espía, decís, tiene que seducir, tiene que engañar, tiene que chantajear, tiene que robar una información. Claro, desde el punto de vista del que le encarga la misión, es un héroe. Oye, tienes esta misión, tienes que conseguirlo. Pero aquel al que ha engañado lo ve como un traidor, lo ve como un villano de la película. Estaba pensando en los clásicos británicos, un Philby. Para los ingleses es el gran traidor, para los soviéticos era un héroe, un tipo que estaba con la Unión Soviética totalmente entregado a tope. Entonces, esa doble faceta, ¿cómo conviven con ella? ¿Carmen? Bueno, en concreto, el caso de los 5 de Cambridge es paradigmático, ¿no? de lo que era el espionaje en el siglo XX. Son 5 niños de familia bien a los que captan en Cambridge.
las grandes universidades son un sitio siempre para contactar con espías, o por lo menos lo era durante el siglo XX. Ahora me imagino que se buscarán otros perfiles, ¿no? Pero en ese momento se buscaba niños de familia bien, educados, que hablaran idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos fueron captados por un mismo captador, que así le llaman, que debía ser un tipo brillante, que además todos empiezan por verdadera convicción, porque hay que saber que, por ejemplo, al principio del siglo XX y bien entrado el siglo XX, había una fascinación con lo que era el experimento soviético, y personas tan poco sospechosas como Bertrand Russell, por ejemplo, pues admiraban muchísimo la Unión Soviética. Luego se desencantaron, como le pasó a George Orwell o a tantos otros, ¿no? Llegan ahí, ven el paraíso soviético, se dan cuenta que aquello es todo un experimento fracasado. Pero bueno, quiero decir que todos ellos empiezan como convencidos de una causa. Lo que pasa es que a medida que va transcurriendo el tiempo se vuelven unos cínicos. La gran paradoja de los Cambridge Five y en concreto Philby es que después de haber traicionado a su patria, los ingleses se dan cuenta y no lo delatan porque es muy embarazoso para los propios ingleses el pensar que tenían nada menos que 5 espías destacadísimos que eran todos dobles espías rusos, ¿no? Hay uno que incluso llega más adelante que Philby, porque Philby en el año 60 ya lo descubren, no lo pueden tapar más lo que está haciendo y él se va a Moscú, pero sin embargo Anthony Blunt sigue hasta los años 70, una cosa así, y es nada menos que el asesor cultural de la reina. O sea, cada vez que la reina se quería comprar un cuadro o quería una asesoría sobre un tema pictórico, etcétera, etcétera, consultaba con este señor Anthony Blunt, al que se sabía, los servicios secretos sabían perfectamente que había trabajado para los rusos durante años y años y años. No lo quisieron delatar por esto, porque era muy embarazoso. Sin embargo, cuando llegó Margaret Thatcher al poder, dijo: hasta aquí hemos llegado. Y hizo público que este señor era un espía ruso. Sin embargo, otra paradoja de todo este asunto es que Philby, cuando se va a Moscú y vive ahí durante años, y además vive como en una especie de oasis, porque él lee el periódico que le manda su hermana con 5 semanas de retraso, toma whisky, le manda el té, o sea que vivía como una especie de burbuja así. Sin embargo, los rusos nunca se fiaron de él, jamás. O sea, nunca lo ayudaron, vivía en un pisito muy modesto. Y lo único que hicieron es, cuando se murió, entonces sí lo nombraron héroe de la Unión Soviética, pero tuvo que morirse para que le hicieran algún tipo de homenaje, porque ellos sabían que había traicionado a su país y en cualquier momento temían que los podía traicionar también a ellos. Jerónimo, esa figura del héroe traidor, ¿de qué? esa figura del héroe por un lado, traidor al mismo tiempo, ¿te llama, no te llama? A mí me llama mucho porque creo que es uno de los grandes dramas del espía. Lo que dice Carmen es interesantísimo. Kim Philby en la Unión Soviética era un elemento sospechoso. Era un tipo que les había sido muy útil, les había permitido imponerse a sus rivales naturales en ese momento, pero no podían confiar en él. Sí, luego cuando murió lo elevaron a los altares, era de la Unión Soviética, pero la convivencia con él no era cómoda, porque los espías arrastran esa sombra siempre de la doblez, de la culpabilidad. Y es uno de los grandes problemas que tienen ellos mismos luego para reincorporarse tanto a la vida civil como a la vida dentro de sus propios servicios nacionales. Nadie confía en ellos. Su trabajo es estar siempre en el límite y hacer cosas que sus superiores consideran que son útiles pero que no pueden aprobar moralmente. Tenemos casos de infiltrados de esos todos los días, estos que ha habido hace poco sobre unos policías que estaban infiltrados en Cataluña, que se acostaban con mujeres para extraer información. Son siempre cosas que son muy dudosas, que los superiores no quieren conocer del todo, que entienden, que comprenden que son necesarias para algunas cosas, que no son capaces de defender. Entonces,
el personaje del espía tiene esa huella trágica, que es que tú, al jugar ese juego, aunque lo puedas estar haciendo por auténtica convicción, aunque puedas hacer una aportación que sirva para salvar vidas, para lo que tú quieras, sabes que estás incumpliendo los códigos personales más básicos y que estás rompiendo un montón de tabúes y nunca te lo van a apreciar, tú nunca vas a vivir completamente cómodo con eso, entonces estás condenado a ser un héroe trágico, ¿sí? Carlos. Decían que la prueba de honor más dura no es saber guardar un secreto, sino no reconocer que ese secreto se conocía cuando el secreto se hace público. Eso me lo dijo un agente del Servicio de Información de la Guardia Civil, ¿no? Ligándolo con lo que comentábamos un poco del secreto y de la dificultad de poder explicar. A mí la figura del traidor, el traidor finalmente es el que traiciona y revela lo que no debe de revelar al contrario, ¿no? Es decir, que estamos, pues eso, pues el agente del KGB que un día pues se deja la camisa del KGB y se pone el uniforme de la CIA y de repente pues a cambio de lo que fuera pues cambia de bando. Son figuras que desde el punto de vista literario, vuelvo a insistir, es una opinión personal, la figura del infiltrado y en este caso la figura del traidor, del triple agente, del que vende aquí y vende allá, me parece de una riqueza y de un interés extraordinario, ¿no? A mí que de las novelas una de las cosas que más valoro de una buena novela y más difícil me resulta a mí ponerla en práctica es eso que Andreu Martín y Juan Madrid llamaban la coreografía, ¿no? Pues imaginaos la coreografía de un protagonista de una novela que es agente triple y tiene que tener 3 personalidades, 3 motivaciones, 3 secretos y todo eso tiene que casar dentro de la trama, del enjambre de la red de una novela, ¿no? Me parece absolutamente apasionante. Yo cuanto más políticamente correcto sea todo, creo que es más sugerente. Cuanto más corrupto sea el policía, cuanto más increíble sea lo que haga alguien, más me interesa, vaya. Hasta ahora hemos hablado de gente que estaba al servicio de la reina, el Queen and Country, ¿no? Que actuaban en una misión. Pero ¿pensáis que el espía se puede retirar? ¿Tiene vida después del espionaje y se puede desapegar de todo ese modo de vivir? ¿O lo aplica a la vida privada? Ese infiltrarse, ese mentir, ese engañar, ¿puede llegar en un momento dado, cuando ha terminado la misión, puede llegar a disociarse de ello o lo sigue empleando en su vida privada? Bueno, supongo que depende de qué tipo de espía estamos hablando, ¿no? O sea, ese que está delante de una pantalla no tiene ningún problema, o esta amiga mía, bueno, no es amiga, pero en fin, mi contacto, que trabajaba en las embajadas y un buen día deja de trabajar ahí, y bueno, no creo que tenga problema. Sí tienen más problemas los que han estado en operaciones o volviendo, por ejemplo, a los de Cambridge, los espías de Cambridge, todos eran alcohólicos, o sea que además no entiendo cómo no los cogieron antes, porque se tumbaban 3 botellas de whisky todos los días, o sea, una cosa bestial, porque esa tensión de la que hablaba Jerónimo y de la que hablaba Carlos es insoportable, o sea, tú no puedes tener 3 personalidades distintas sin que eso te afecte de alguna manera. Tú puedes ser un cínico y tener una doble personalidad, pero ya una triple requiere un temple y un desgaste personal muy, muy grande, ¿no? O sea, que el alcohol es gran compañero de los espías en general, que Ian Fleming los sublimó haciendo que James Bond tomara martinis revueltos, no agitados, pero es casi un arma indispensable para ese tipo de personas el alcohol, lamentablemente. Pues yo creo que el fin de la actividad profesional de un espía siempre suele ser amargo, porque es un trabajo que es complicado, es arriesgado, luego no te sientes muy valorado después de haberlo hecho, tiene un pozo de amargura. También cuando haces trabajos que son de campo, luego adaptarte a una labor más burocrática nunca es agradable. Entonces, si hablamos del cierre profesional de un espía como el fin de su actividad profesional, no suele ser muy sencillo. Si hablamos del cierre laboral del espía como cuando termina la jornada, yo he conocido gente que se dedicaba a la infiltración y tal y todo esto,
y ellos te decían que, bueno, que había mucho mito en torno a este tema, que podías tener una vida personal más o menos equilibrada, más allá de las misiones, las infiltraciones. Vale, pues probablemente, en esto hay mucha literatura. Personalmente sí que conozco 2 casos de espías y que no es por razones profesionales, pero que, bueno, pues uno, por ejemplo, es hijo de una persona que se dedicaba a la información y otro es un amigo que también durante unos años hizo esto, y sí que han pagado un peso personal importante, porque en el momento en que esto se sabe, trasciende, se ve que es un elemento que ha adulterado toda tu relación social con tus hijos, con tu mujer. En el momento que se descubre que tú durante años eras un contratista o un señor que trabajaba para una empresa metalúrgica y que te ibas de viaje, pero en realidad no te ibas de viaje por eso, sino que te ibas de viaje por otra cosa, que no sé cuánto, pues eso menoscaba mucho tu imagen delante de los seres queridos, y no son situaciones que suelen terminar bien. Yo creo que hay un precio a pagar, aunque tú no estés ejerciendo esa doble identidad, ese juego todo el tiempo, pero cuando la gente sabe que has estado mintiendo, pues es difícil que confíen en ti, claro. Carlos. Sí, juegan un poco con ventaja, ¿no? Porque han sido adiestrados para ello, para infiltrarse, para saber tener capacidad de dramatización, en definitiva para ser actores, para poder cambiar, para poder tener una personalidad que les permita ser varias personas en una, y además enchufarse y desenchufarse bueno, eso se aprende, eso se estudia, eso se cultiva y se lleva a cabo. Juegan con una cierta ventaja. Yo recuerdo un agente de los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía que un día, hablando con él, me dijo: ¿estás nervioso? ¿Estás angustiado por algo? ¿Tienes miedo a decirme algo? ¿Hay algo que me quieres decir y no me dices? Y era cierto. No recuerdo lo que era, no debería ser muy importante porque no lo recuerdo, pero sí que era cierto. Y le digo, coño, ¿cómo lo sabes? Porque, bueno, en fin, uno puede ver nervioso al otro, pero no sabe hasta qué punto uno es nervioso de natural o está nervioso, ¿no? Pero ¿cómo lo sabes, no? Dice, no, es que por los gestos de tu cara y por cómo colocas los dedos, hay una serie de signos de la comunicación no verbal que tal. Digo, oye, serás cabrón, coño. Claro, tú como la has estudiado, claro, ¿cómo sé que esa chica... Yo que tengo una edad y he bailado toda la vida lentas, los que tienen mi edad sabéis a qué me refiero. ¿Cómo sé que esa chica me va a decir que no cuando la saque a bailar? Pues claro que me va a decir que no. Me va a decir que no porque de la mueca de su pómulo y de cómo consitúa las manos, yo recibo una información, según me han dicho la academia, que hace que te va a decir que no. O te va a decir que sí porque, fíjate, coloca las manos y se rasca la barbilla de tal forma, por lo tanto está expectante ante una noticia que no... Es decir, a veces los servicios... Dejadme que frivolice un poco, pero este tipo de cosas también influyen, y aquel tipo efectivamente la clavó porque jugaba con ventaja. Yo eso no lo sabía. Yo, si lo llego a saber, pues hubiera funcionado la vida de otra forma, ¿no? Vamos un poco cortos de tiempo. Yo quiero cerrar esta mesa, sin mesa, preguntándoos una rápida. Estamos en una semana literaria. Espía de ficción favorito o autor de literatura de espías favoritos. Carmen. Bueno, yo creo que el mejor escritor de todos los que han sido espías es John le Carré. Por lo menos a mí me gusta más incluso que Graham Greene, que Graham Greene siempre tiene esta aureola, que nunca le dieron el Nobel, etcétera, etcétera. John le Carré nunca ha jugado en la misma liga que Graham Greene, y sin embargo a mí me parece superior. Jerónimo. Pues a ver, yo le Carré y Graham Greene, pues evidentemente son los referentes. Yo a Graham Greene le tengo cariño porque jugaba al ajedrez con mi abuelo. Pues mi abuelo vivía en Sevilla y no hablaba mucha gente inglés, y Graham Greene pues iba al Instituto Británico a jugar al ajedrez, y entonces como mi abuelo hablaba inglés, jugaba con él. Entonces por eso le tengo especial cariño. Pero yo sí tengo que recomendar a alguien que escriba novela de espías actual. Recomiendo a Charles Cummings, que es un inglés que es muy bueno, que tiene una serie de Alec Milnus y me parece muy interesante. Carlos. Yo tengo que recomendar a 3. Uno es Jerónimo, Carmen, y yo creo que me he leído todo lo que ha escrito Le Carré, pero por aportar, a mí me apasiona Forsyth. Algunas cosas de Forsyth me parecen francamente extraordinarias. Y como aquí marcamos el tiempo, pues ya llegamos al final. Como ven, han sabido mantener sus mentiras perfectamente. Nos han convencido de que escriben de espías, que ellos no son los que hacen esas misiones,
pero son ellos en realidad. Jerónimo fue reclutado hace muchos años en Sevilla a través de un agente de los servicios británicos, el señor Graham Greene. Carlos fue contratado por la inteligencia francesa en Francia cuando empezaba a hacer crónica de manguis chungos. Eso les permitió a los franceses hacerse con secretos de Estado españoles, un tío chungo. Y Carmen, evidentemente, fue entrenada en Moscú. Evidentemente, el KGB tiene una foto de ella y, vamos, al lado de Philby, Burgess y MacLean. Es evidente que esta gente ha hecho mucho daño, pero también han sido valientes. Tengan en cuenta que en cuanto salgan de esta carpa, insisto, hay un equipo de pistoleros perfectamente preparado esperándoles. La forma de evitarlo, tal vez, sea despedirles con un fuerte aplauso y emplazarles para la próxima Semana Negra. Oxon 3 Comunicación Natural. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.